Buenos días, mi nombre es Carmela Ucirica y soy la presidenta de Plena Inclusión España. Es un placer para mí daros a todos la bienvenida a este seminario online titulado Indicadores para evaluar resoluciones dictadas en base a la Ley 8/2021. Lo primero que quería yo poner en valor, aunque es por todos conocidos, ¿no?, es la importancia que supuso en su momento la Ley 8/2021 y sobre todo la deriva y lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Creo que es importante resaltar, y es desde el convencimiento propio y personal, lo importante que fue en aquel momento ese cambio tan importante en la normativa que supuso el tomar ese cambio de mirada hacia las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, la discapacidad en general, pero lo que nos afecta a nosotros, que supuso el igual reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad en el contexto español, pero sobre todo definir lo que era realmente la función de todo el entorno, ¿no? Estamos aquí para apoyar a las personas a tomar decisiones sobre su propia vida, no estamos aquí para sustituirlas en ningún caso. Creo que es un matiz que fue tan importante y que sigue siendo importante y que tiene todavía muchas cosas pendientes, y es, creo, nuestra obligación de verdad ayudar a que eso se cumpla, porque estamos hablando de un derecho reconocido en la Convención y además de algo que afecta a la vida de cada una de nuestras personas, ¿no? Por todo esto, en el año 2022, entre Plena Inclusión Libre y la Universidad Carlos III, se creó el Observatorio de Jurisprudencia sobre Sistemas de Apoyo al Ejercicio de la Capacidad Jurídica, que lo que tenía como misión era además poner el foco en cómo se estaba desarrollando la Ley 2021, porque no es una ley, es lo que supone en la revisión de todas aquellas sentencias y las nuevas también, ¿no?, de incapacitación de aquellas personas que ya venían con su derecho mermado por la aplicación de la ley anterior. Entonces, este observatorio tenía y tiene como función, porque todavía está en vigor, identificar sobre todo buenas y malas prácticas, porque al final una ley por sí misma no es suficiente y entre todos tenemos que apoyar para que se puedan identificar aquellas buenas y malas prácticas que se van incorporando en el desarrollo normativa, ¿no? Entonces, por ello tenía varios pilares, que era proponer cambios metodológicos y normativos, establecer indicadores de medición, porque siempre lo hablamos, pero sin datos es muy difícil analizar la realidad con la que nos estamos enfrentando y sobre todo sacar conclusiones, ¿no? También identificar exigencias de formación para los operadores jurídicos. O sea, esta ley ha tenido una implantación aparentemente lenta, pero hay que tener en cuenta que intervienen otras muchas leyes, otros desarrollos normativos, y además implica la intervención de muchas personas, de todas y cada una de las que intervienen en los procesos de revisión de las sentencias que ya estaban establecidos, ¿no? Hoy nos van a presentar Inés de Araoz, Rafael de Asís, con la colaboración de Maribel Cáceres y al final mi compañero Luis Gonzaga va a hacer las conclusiones, el presidente del IBER. Nos van a hablar de este estudio, que es el tercero de los que se ha hecho por parte de Plena Inclusión. Los dos primeros están ya colgados, el tercero se colgará más adelante, pero yo creo que estos compañeros van a arrojar luz sobre lo que hemos conseguido hasta este momento. Hay estudiadas más de 650 sentencias. Puede parecer que no es un número muy extenso, pero bueno, los compañeros ya lo dirán, el nivel de dificultad que tiene el conseguir las sentencias, porque además nosotros no tenemos necesariamente acceso a todo el procedimiento. Entonces, tenemos que sacar conclusiones de un papel que nos llega, que además no está representado todo el territorio español en igual medida. Entonces, bueno, es un primer estudio, un avance que nos permite tomar la temperatura a cómo va en este momento todo lo que tiene que ver con la aplicación de la Ley 8/2021. Yo concluyo aquí porque lo importante lo tienen que decir los compañeros, pero en cualquier caso sí que quiero lanzar ese mensaje de que entre todos lo podemos conseguir. Estamos hablando de derechos de las personas, de verdad hacer un reconocimiento
que pueden tomar las riendas, deben de tomar las riendas de su propia vida. La ley los ampara, la Convención muchísimo antes ya lo reconocía y creo que es nuestra obligación conseguirlo entre todos. Sin más, doy paso a Inés de Araoz, compañera de Plena Inclusión. Gracias. Gracias, Carmen. Buenos días. Como ha dicho Carmen, soy Inés de Araoz y me voy a encargar de presentar el documento de indicadores sobre el que hemos trabajado en el observatorio durante, bueno, pues durante más de un año y que nos ha servido luego para hacer esta investigación de la que nos ha hablado Carmen. Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación que voy a utilizar. Si hubiera cualquier problema, me lo decís. Y, como decía, voy a presentar el documento de indicadores. También ha comentado Carmen que la reforma que opera la Ley 8/2021 sobre la reforma entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Es decir, que llevamos ya más de 3 años con la ley en vigor y realizándose revisiones de las situaciones previas a la ley o solicitando resoluciones nuevas a la luz de la ley. Decir que hasta ahora la ley ponía que el periodo de revisión era de 3 años, pero a través de una normativa muy reciente se ha ampliado a 6 años este periodo de revisión de las antiguas incapacitaciones. Bueno, ¿qué aporta? Voy a partir previamente de qué aporta la reforma para aquellas personas que a lo mejor no estén muy familiarizadas y luego ya pasaré al documento de indicadores. ¿Qué es lo que tiene la reforma? Bueno, la reforma supone la adaptación de nuestra legislación al artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y en esta reforma desaparece la tutela para mayores de edad, desaparecen también la patria potestad prorrogada y rehabilitada. Y además se establece una prohibición, y es que en ningún caso la resolución judicial puede suponer la mera privación de derechos. Es decir, antes de la reforma, las resoluciones judiciales muchas veces privaban del derecho a realizar testamento o al voto o al matrimonio. Bueno, pues ahora estas privaciones de derechos no pueden realizarse, ¿no? Y además nos otorga o nos define un nuevo modelo de ya no de incapacitación, ya no de sustitución, sino de cómo y cuándo hay que apoyar a las personas con discapacidad para que ejerzan su capacidad jurídica. Hay una serie de medidas que no pertenecen al ámbito judicial, al ámbito jurisdiccional. Las medidas voluntarias en escritura pública se realizan ante notario y no tienen nada que ver con la investigación o con los indicadores de los que vamos a hablar hoy, que están centrados en resoluciones judiciales, ¿no? Y por otro lado tenemos las medidas legales o judiciales, que son la guarda de hecho, la curatela o el defensor judicial. ¿Cuándo operan estas medidas? Cuando no hay medidas voluntarias o son insuficientes, siempre tienen que estar ajustadas a los principios de necesidad y proporcionalidad y además lo prioritario o digamos la primera vía va a ser siempre la jurisdicción voluntaria y solamente si existe oposición, es decir, si no hay acuerdo, se transformará en un procedimiento contencioso. Recordemos que antes eran siempre procedimientos contenciosos. Y además, muy importante también, se modifica la ley de enjuiciamiento civil y se recoge en el artículo 7 bis los ajustes de procedimiento, que son la posibilidad de flexibilizar los procedimientos, de introducir ajustes o medidas de flexibilización para garantizar que la persona con discapacidad participa plenamente en el procedimiento, ¿no? Bueno, esta diapositiva, ¿por qué es? Pues porque esta reforma es verdad que es un enorme paso y tiene la virtualidad de
generar un cambio en el modelo importantísimo y además no solamente un cambio en el en el modelo judicial o en el modelo de resoluciones, sino yo creo que en todo el entorno, en toda la sociedad. Pero también es verdad que si esta reforma no se implementa bien, podemos quedarnos en más de lo mismo. Es decir, que pasemos de que haya tutelas a que haya solo curatelas representativas y a que las personas sigan no pudiendo tomar decisiones ni ejerciendo su capacidad jurídica, ¿no? Entonces, esta es una preocupación que tenemos todas las organizaciones que formamos parte del observatorio y que es lo que nos lleva a crear el observatorio y a pretender de alguna manera realizar una monitorización en el ámbito de las resoluciones judiciales, ¿no? Como ha dicho muy bien Carmen, el Observatorio de Jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica nace en el año 2022, como os comentaba. La reforma entra en vigor en septiembre de 2021 y nosotros creamos el observatorio en el 2022 y hasta la actualidad, ¿no? Ahora mismo pues ya lleva 3 años prácticamente. Lo creamos las organizaciones del IBER, de plena inclusión, y también la Universidad Carlos III. Y además tenemos entidades colaboradoras como pueden ser Suport Girona o la Alianza Apoyo y Autonomía, sobre todo, bueno, pues de cara a colaborar, por ejemplo, en aportar sentencias, porque como ha dicho muy bien Carmen, generalmente estas sentencias son sentencias en primera instancia que no se encuentran en los repertorios de bases de datos jurisprudenciales y que por tanto es una de las barreras que tenemos el lograr estas sentencias o estas resoluciones judiciales que nos permitan investigar, ¿no? Carmen, muy bien, ya ha dicho cuáles son los objetivos del observatorio. Contribuir a que el contenido de la Ley 8/2021 y la normativa por ella afectada se apliquen de conformidad a la Convención y desde un enfoque de derechos humanos, porque recordemos que esta reforma es la implementación del artículo 12 de la Convención y también de lo que establece la observación general primera, y eso lo hemos tenido siempre en cuenta a lo largo de todo el trabajo del observatorio, y nuestros objetivos serían identificar buenas y malas prácticas jurisprudenciales, establecer indicadores que permitan el análisis de jurisprudencia, que es lo que es el documento que vamos a ver ahora de forma breve, proponer cambios metodológicos y normativos e identificar exigencias de formación en los operadores jurídicos. Ya hablando de los indicadores en concreto, ¿por qué o para qué sirven estos indicadores, ¿no? ¿Por qué es importante para las organizaciones que formamos parte del observatorio el tener unos indicadores? Bueno, se me había olvidado decir antes que además dentro del observatorio contamos con investigadores, que luego lo comentará Rafael de Asís, pero son investigadores e investigadoras de 9 universidades y son 13 personas, ¿no? Decir que el observatorio tenga investigadores o investigadoras de 9 universidades, además de la Carlos III, ya por sí mismo avala el trabajo realizado, ¿no? ¿Y qué finalidad tenemos con los indicadores o por qué creemos que es necesario tener unos indicadores sobre las resoluciones? Primero, porque hay que medir el progreso. La ley propone un cambio de modelo jurídico y sociocultural, pero tenemos que saber si este cambio se está produciendo de tal manera que los indicadores y el aplicar de forma regular los indicadores a las sentencias que vayamos obteniendo nos van a permitir cuantificar el grado de avance hacia esas metas previamente definidas, que esas metas simplemente son el saber si se está aplicando bien, si se está cumpliendo lo que establece la ley, obviamente en lo que afecta a las resoluciones judiciales, ¿no? Nos va a ayudar también a identificar problemas, nos va a ayudar a detectar en qué áreas se está cumpliendo y no, y
y cuándo vamos por detrás. Por tanto, el detectar problemas sirve para luego poder proponer soluciones, ¿no? Y también el obtener datos sobre esos problemas es muy importante porque es diferente que el 90% de las sentencias no establezcan un plazo para la revisión que sea el 2%, ¿no? Eso nos va a indicar qué tipo también de problema. Por otro lado, eso nos va a permitir también tomar decisiones informadas, es decir, los indicadores nos van a dar datos objetivos y medibles, que es lo que necesitamos luego para poder realizar incidencia, que nos van a facilitar tomar decisiones. Y en el contexto normativo, además, nos van a decir si esta ley está bien o si esta ley necesita reformarse o necesita reforzarse en algún aspecto. También nos van a permitir evaluar el impacto. Muchas veces son fundamentales para medir resultados de programas o políticas o proyectos y en este caso pues van a medir el impacto que está teniendo la convención, la reforma de la Ley 8/2021. También nos van a permitir establecer comparaciones longitudinales. Por ejemplo, si nosotros hacemos como había dicho Carmen, hay otros dos informes previos de los 2 años anteriores del observatorio, pero este es el primer año que el informe va referido a todos los indicadores, ¿no? Si nosotros todos los años o cada 2 años, entendemos, nuestra idea es hacer cada año, evaluamos nuevamente, tomando de medida los indicadores, vamos a poder establecer comparaciones entre lo que ocurría en el año 2024 y lo que ocurre en el año 2026 o lo que ocurre en el año 2028, ¿no? ¿Y todo ello a qué nos lleva? Pues nos lleva a contribuir de alguna manera a la eficiencia de la ley, ¿no? Detectar dónde podemos optimizar la aplicación de la ley. Bueno, creo que en el chat de la sesión de hoy ya tenéis el enlace al documento de indicadores. Yo no voy a entrar en todos los indicadores porque, como podéis ver en la diapositiva, no son ni uno ni dos, sino que son 42 indicadores y yo creo que contaba con 40 minutos con esta parte introductoria, era imposible, pero sí que vamos a ver la estructura de los indicadores y algunos indicadores que creo que son especialmente interesantes. Bueno, pues como decíamos, los indicadores son 42, están referidos a buenas prácticas, a malas prácticas y a indicadores de ilegalidad, es decir, qué cosas o cómo se debe de hacer, cómo se deben de hacer las cosas para, digamos, cumplir con el espíritu de la ley y de la convención, cómo no se deben hacer y qué cosas directamente son contrarias a la ley y por tanto serían una ilegalidad. Hemos establecido 21 indicadores teniendo en cuenta referidos al contenido del Código Civil. Ahí tenéis en la diapositiva cuáles son los artículos que hemos analizado y hemos establecido indicadores. También indicadores en relación a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, son 7 estos indicadores. La Ley de Enjuiciamiento Civil, son 11 los indicadores y hay 3 indicadores referidos a la propia convención que no están directamente relacionados con el texto de un artículo, pero que también hemos considerado que son necesarios. Bueno, pues ahora voy a pasar muy brevemente a leer o a comentar algunos de los indicadores que hemos elegido, ¿no? Este en concreto va referido al artículo 249 del Código Civil y va referido al caso de que no sea posible averiguar la voluntad y preferencias de la persona. Estos son los casos en los que, como sabéis, se puede establecer una curatela representativa, pero es muy importante en casos excepcionales, es decir, la ley ya establece que la curatela representativa tiene que ser excepcional y que además tienen que cumplirse unos requisitos, tiene que cumplirse que se debe de haber hecho un esfuerzo considerable y que a pesar de ello
no ha sido posible determinar la voluntad, deseos y preferencias. ¿Cuál sería un indicador de buena práctica? En su caso, en la resolución, describir qué esfuerzos se han realizado para conocer cuál es esa voluntad y preferencias y además reflejar por qué no ha sido posible llegar a ese conocimiento, ¿no? Porque a día de hoy tenemos muchas posibilidades para conocer la voluntad y preferencias de las personas, aunque a veces no sean personas que tienen una comunicación verbal, sí que ya sabemos pues, que podemos utilizar sistemas aumentativos o alternativos de comunicación o incluso se puede utilizar la interpretación vital con personas cuando se trate de personas con grandes necesidades de apoyo. Entonces, de alguna manera es necesario eh, eh, garantizar que además no se están produciendo o no se está considerando que no es posible determinar la voluntad y preferencias como ocurría antes de la reforma en base a un diagnóstico. Es decir, esta persona tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual o de autismo y por tanto ya considero que no puede expresar su voluntad y sus preferencias, ¿no? La ley exige que vayamos más allá y, por tanto, el indicador de buena práctica es que la resolución judicial describa que hemos intentado averiguar cuál es esa voluntad y preferencias y que no lo hemos conseguido. ¿Cuál sería el indicador de mala práctica? Pues como decía antes, que no se describan estos esfuerzos que se han realizado para entender cuál es la voluntad y preferencias de la persona y por qué no ha sido posible conocerla. En este caso entraría, pues, por ejemplo, como indicador de mala práctica, lo que comentaba antes, simplemente en base a un certificado de discapacidad o a un tipo concreto de discapacidad o de deterioro cognitivo, decidimos ya que hay que ir a una fórmula representativa como es la curatela representativa, ¿no? Otro indicador, y este tiene que ver con este va referido al artículo 250, es que el Código Civil a día de hoy establece una prohibición que es la de nombrar para realizar las medidas de apoyo a quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. Es decir, que si yo soy una entidad que está prestando apoyos, el servicio de atención residencial a través de un contrato a una persona con discapacidad, no debo de ser quien sea nombrado para prestarle apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente que porque va a haber un conflicto de intereses entre y yo entonces si soy el titular, pues voy a regir a lo mejor pues a veces por criterios de eficiencia, es decir, la organización residencial en este caso del ejemplo puede tener unos intereses que choquen en determinados casos con los de las personas y lo que tenemos que garantizar es que la persona que realice el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica lo único que tiene en mente es la voluntad de la persona y su beneficio. En este caso no puede haber indicador de buena o mala práctica, lo que va a haber es una ilegalidad, es decir, si en la resolución se nombra persona curadora u otro tipo de apoyo, porque en algunos casos, bueno, hay guarda de hecho, pero no voy a entrar ahí, a una persona en virtud de una relación contractual le presta servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga. Y yo creo que aquí incluso, de alguna manera, cuando se examine quién va a ser ese curador, si es una persona jurídica, bueno, pues habrá también que estar atentos a los fraudes de ley, es decir, el que no tengan el mismo CIF no significa que no formen parte también de la misma organización, ¿no? Otro artículo que creo que es bastante interesante es el del plazo de revisión. Como vais a poder comprobar aquí, hemos sido bastante sutiles, es decir, nos hemos intentado fijar en todos los matices a la hora de establecer los indicadores, porque por un lado aquí, en relación al plazo,
tenemos la obligación de que la resolución establezca un plazo de revisión de las medidas de apoyo adoptadas y entonces hemos considerado que la resolución debe de justificar el plazo de revisión establecido como indicador de buena práctica. El indicador de mala práctica sería que la resolución no justifica el plazo de revisión establecido y el indicador de ilegalidad sería que la resolución no establece ningún plazo de revisión, que aunque nos pueda sorprender, porque está muy claro en la ley, a ver las haylas, como dirían con las meigas, ¿no? Otro contenido del artículo 268 referido también al plazo es la obligación de que el plazo de revisión que establezca la resolución no supere los 3 años, salvo que de manera excepcional y motivada se considere que debe de ser superior. En este último caso, el plazo no podrá exceder de 6 años. Aquí hemos establecido un indicador de ilegalidad. ¿En qué casos? Primero, cuando la ley establece un plazo de revisión superior a 3 años y no se justifica, porque, como os acabo de leer en el artículo, es obligatorio que si es superior sea de forma excepcional y motivada, y además porque la resolución, cuando la resolución establece un plazo de revisión superior a 6 años, estaríamos saliéndonos completamente del ámbito de lo que establece la Ley 8/2021 o en este caso ya el artículo 268 del Código Civil. En el artículo 269, aunque puede haber más, ya digo que no estoy yendo en orden por los indicadores, sí que vemos que hemos establecido estos 3 indicadores. La obligación de que en la resolución se establezca de forma precisa cuáles son los actos para los que la persona precisa apoyo. Entonces, un indicador de buena práctica sería que la resolución individualice dentro de los diferentes ámbitos los actos para los que se establece el apoyo, y esto es el famoso traje a medida del que se venía hablando antes de la reforma, y la mala práctica sería que la resolución no individualice cuáles son esos actos para los que la persona necesita apoyo. ¿Cuál sería el indicador de ilegalidad? Pues una resolución que no diga qué apoyos se necesitan, sino que únicamente establezca un curador o una curadora representativa, por ejemplo. Otra de las cuestiones a las que nos obliga el artículo 269 es a que los actos en los que vaya a necesitar la persona asistencia se determinen atendiendo a las concretas necesidades de apoyo existentes en ese momento. Esto puede parecer reiterativo, pero realmente a lo que se refiere este indicador es a la causalidad, es decir, a la relación que tiene que haber entre el apoyo y la situación de la persona. Es decir, lo que comentaba antes, no podemos establecer medidas de apoyo en base a categorías diagnósticas, en base a si tiene una parálisis cerebral la persona, junto con una discapacidad intelectual o si tiene un autismo, etcétera, ¿no? Es decir, la buena práctica sería que la resolución debe de justificar expresamente de qué manera los apoyos que se establezcan tienen relación con las necesidades de apoyo de la persona. ¿Cuál sería la mala práctica? Pues la mala práctica sería la contraria, el ejemplo que ponía, que la resolución no justifique por qué establece esos apoyos concretos para esa persona concreta. Y como veis, ponemos existentes en ese momento, porque el concepto de discapacidad es dinámico y por tanto, y por eso además se establecen las revisiones. Las situaciones a lo largo del tiempo pueden empeorar o pueden mejorar. Por tanto, debemos de tener en cuenta ese momento concreto y por tanto la documentación que se aporte al procedimiento también pues deberá de ser documentación actualizada, no podemos aportar documentación de hace 3 años. Además, el 269 establece la obligación de que en su caso la
resolución motive la necesidad de acudir a la excepcionalidad de la curatela representativa. Si la resolución no motiva esta necesidad, por tanto, estaremos ante una resolución nula, no válida, ¿no? Sería una ilegalidad. Otro de los indicadores, este creo que es otro artículo, ¿no? Este está en el artículo 250 del Código Civil, es la obligación de que la resolución recoja las medidas de control que la autoridad judicial estime oportunas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y preferencias de la persona. Es decir, sabemos que la reforma de la Ley 8/2021 como paradigma tiene el cambio de si la sustitución a la representación en la toma de decisiones, de alguna manera el criterio del interés superior de la persona con discapacidad al cambio de criterio del respeto a la voluntad y preferencias de la persona. Entonces, este indicador recoge que de alguna manera la autoridad judicial, cuando establece las medidas, tiene que decir cómo se va a garantizar el respeto a esos derechos, voluntad y preferencias de la persona. Por tanto, el indicador de buena práctica sería que la resolución justifica la oportunidad de las medidas de control para garantizar que cuando se apoye a la persona se van a respetar su voluntad, sus derechos y sus preferencias. El indicador de mala práctica sería que la resolución no lo justifique, no justifique por qué se adopta o qué medidas de control deben de ponerse en práctica para garantizar el respeto de los derechos, voluntad y preferencias. Y el indicador de ilegalidad sería que de alguna manera en ningún momento se hiciera referencia a esa oportunidad de adoptar medidas de control, ¿no? Pasamos ya al artículo 7 bis, que es el que establece de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también está en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y establece la obligación de realizar adaptaciones y ajustes para garantizar que la persona participe en el procedimiento. Significa que la persona debe de comprender por qué se inicia un procedimiento, para qué, en base a qué beneficios va a tener para ella, quiénes son las personas que participan en el procedimiento, qué hacen allí, qué documentación se aporta. Es decir, de alguna manera hay que garantizar que la persona comprende y que puede tomar decisiones. Es decir, cuando se le pregunta o cuando se le entrevista, pues se debe de poder expresar si va a ser necesario un apoyo para el ejercicio de esa capacidad jurídica, debe de tener la oportunidad de expresar quién quiere que sea esa persona o esas personas, ¿no? Entonces aquí hay varios indicadores de mala práctica y de legalidad. La resolución recoge que se ha examinado si la persona ha precisado de apoyos o ajustes para garantizar su participación. Es decir, estamos hablando además de procedimientos relacionados con el ejercicio de la capacidad jurídica, entonces podríamos considerar que hay casi una presunción de que la persona va a necesitar ajustes en el procedimiento para poderlo comprender y para poder participar. Entonces, lo primero, la resolución debería de recoger que se ha planteado si la persona necesita o no ajustes. Si la resolución no lo recoge, sería una mala práctica. ¿Por qué? Pues porque ya no vamos a saber si se ha recogido o no, si se ha tenido en cuenta. Y el indicador de legalidad sería que la resolución no haga ninguna referencia a la oportunidad de la adopción de medidas. Esta diapositiva se me ha quedado un poco colgada. Bueno, ¿cuál sería el indicador de ilegalidad? Bueno, pues sería que no se estableciera ningún ajuste en el procedimiento, aunque se hubiera determinado que la persona sí lo precisaba, ¿no? Otro indicador de buena práctica sería que la resolución recoge qué ajustes se han implementado y por qué.
cuando se ha decidido que la persona sí que necesita ajustes, hace una descripción de cuáles y por qué y cómo se ha llegado a esa conclusión. Y el indicador de mala práctica sería que no recoge qué ajustes y por qué. Estos indicadores no tienen por qué ir unidos, es decir, podría darse el caso en el que eh, en, en que en la resolución judicial se dice que la persona sí que necesita apoyo, pero luego la resolución no recoge por qué ni recoge qué ajustes se han implementado. Y aquí hago referencia a un informe de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2020. Tenéis ahí la referencia. El informe se titula Los derechos humanos en la Administración de Justicia y bueno, pues tiene mucho que ver con este indicador porque el comité dice, ha exhortado a los estados a que revisen su legislación para incluir explícitamente la obligación de ajustes de procedimiento. Esto ya vemos que lo tenemos en el 7 bis, aunque el régimen jurídico es muy escaso y todavía no suficiente, pero lo que nos dice la Asamblea es que también se recomienda que se documenten los procesos de solicitud de ajustes para facilitar la rendición de cuentas y la recopilación de buenas prácticas. Otros de los indicadores, y creo que es esencial también este indicador, por lo que lo hemos recogido y veremos a ver qué nos cuenta ahora Rafael de Asís sobre si se respeta o no, es la necesidad de que las pruebas se practiquen de acuerdo a lo que se establece en un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero es sobre todo la obligación de entrevistar a la persona con discapacidad. El indicador de buena práctica en este caso sería que la resolución recoja que sí que se ha llevado a cabo la entrevista y cómo se ha garantizado esa participación de la persona en la entrevista. La mala práctica podría ser que la resolución no recoja que se ha llevado a cabo la entrevista, aunque sí que se hubiera realizado, no lo recoge, es una mala práctica y no recoge cómo se ha garantizado la participación de la persona durante la entrevista. Desde luego, el indicador de ilegalidad es que no se lleve a cabo la entrevista con la persona con discapacidad. Y el otro indicador de buena práctica es que la resolución recoge que la entrevista se ha llevado a cabo de forma presencial o que quede suficientemente justificado por el juez que si se ha llevado a cabo de forma telemática era más beneficioso para la persona con discapacidad como ajuste de procedimiento. La mala práctica sería que la resolución recoge que ha llevado a cabo de forma telemática la entrevista y no se ha justificado que fuera lo más beneficioso para la persona. ¿Por qué hemos introducido este indicador? Bueno, pues porque la legislación establece y hay cada vez más, sobre todo desde la pandemia, aunque antes ya estaba previsto o permitido por la ley el poder realizar actos procesales a través de videoconferencia, pero la experiencia que tenemos en la realización de actos procesales a través de videoconferencia es que en muchos casos no respetan las garantías procesales pues por los medios y que además de alguna manera impiden esa apreciación o esa cercanía o esa inmediación con la persona con discapacidad que haga que la entrevista sea, pues lo más, lo más beneficiosa o donde se recoja esa opinión de la persona. Habrá casos en los que sí que sea más beneficioso para la persona, por ejemplo, si el ir a donde se produzca la entrevista va a generar una situación de estrés que impida a la persona el poder participar, el poder hacer la entrevista, pero en ese caso también creemos que habría que valorar otras medidas, porque en el caso de personas con discapacidad intelectual, la presencialidad creemos que es algo muy, muy importante para que la persona pueda, bueno, pues estar distendida. También eh, habría que plantear si esa entrevista se debe de realizar en la sala de vistas, si no es adecuado en el despacho
de la autoridad judicial o incluso, ¿por qué no?, en un lugar que no sea la sede del juzgado, ¿no? Otro indicador, y creo que este ya es el último que he recogido, es la cuestión de los informes y los dictámenes periciales. La ley de enjuiciamiento civil, entre su normativa en relación a los procedimientos de establecimiento de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica, establece que la autoridad judicial acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el tribunal. Por tanto, aquí el indicador de buena práctica sería que la resolución recoge el contenido y la autoría de los dictámenes periciales, y aquí hemos puesto la autoría porque en muchas ocasiones nos encontramos con dictámenes periciales de personas, de profesionales de los institutos de medicina legal, pero que no tienen especialización en nuestro caso en discapacidad intelectual, y eso determina que muchas veces estos dictámenes periciales no tengan un contenido adecuado, o que incluso bueno, pues, no reflejen adecuadamente cuál es la situación de la persona. El indicador de mala práctica es que la resolución no recoja que se han realizado estos informes y el contenido y autoría de los mismos. El indicador de ilegalidad sería, puesto que esto es obligatorio, es una prueba obligatoria en el procedimiento, sería ilegal un procedimiento en el que no se ha realizado un dictamen pericial. La reforma añade a los dictámenes periciales, añade que para los dictámenes preceptivos se debe de contar, en todo caso, con profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, y, en su caso, con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo idóneas para caso. Ahora veremos, según lo que nos comenten de la investigación, si estos dictámenes periciales del ámbito social y sanitario suelen solicitarse o si no suelen solicitarse. En este caso serían indicadores de buena y de mala práctica. Pero además, si en el dictamen que se realice no se cuenta con profesionales especializados del ámbito social y sanitario, también sería un indicador de ilegalidad, porque, como ponemos ahí, que pone que es un dictamen preceptivo, ¿no? Y por mi parte, yo acabaría ya aquí, hecho como pues una especie de explicación de cómo está estructurado, ¿no? Porque hemos hecho este documento de indicadores, cómo está estructurado, y también el ejemplo de la lógica. Espero que haya podido explicar un poco la lógica de por qué hemos decidido utilizar estos indicadores. Realmente, en la mayor parte de los casos nos hemos ido al contenido específico de cada uno de los artículos, pero hemos pensado de qué manera se puede garantizar, o de qué manera las resoluciones judiciales pueden reflejar que efectivamente han cumplido con las obligaciones que establece la legislación. Y por mi parte, Maribel, yo creo que ya he terminado y te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Inés. Y bueno, yo soy Maribel Cáceres, soy vicepresidenta de Plena Inclusión España y también soy trabajadora de Líder. Bueno, ahora a continuación le voy a hacer a Inés unas preguntas que habéis estado haciendo por el chat. La primera pregunta, Inés, es la siguiente. Cuando no se ha revisado la sentencia todavía, ¿se puede aplicar la sentencia que tiene hasta ahora tal y como está, hasta que se revise? Gracias, Maribel. Sí, pero no. Es decir, la sentencia sigue aplicándose, pero lo que establece la ley es que
la persona que ejerza el apoyo debe de hacerlo de acuerdo a los parámetros de la nueva ley. Es decir, aunque la persona tenga nombrado un curador o, bueno, en este caso un tutor o una tutora, ese tutor o tutora debe de respetar el contenido de la ley. Es decir, debe de empezar a tener en cuenta la voluntad y preferencias de la persona para ejercer su labor, debe de informar a la persona, debe de proveer a la persona de toda la información necesaria para poder tomar decisiones, etcétera. Es decir, no se invalida, no se anula la resolución, pero sí que hay que cambiar un poco la manera en la que hacemos las cosas, o a lo mejor ya lo estábamos haciendo así, ya estábamos teniendo en cuenta la voluntad de la persona a la que prestamos apoyo, pero a partir de la nueva ley es una obligación jurídica. Muchas gracias, Inés. Ahora, la siguiente pregunta es, a veces nos encontramos con personas que necesitan apoyo extraordinario en la toma en la toma de decisiones, como por ejemplo autolesiones, situaciones de vulnerabilidad extrema y riesgos de abusos sexuales. ¿Cómo podemos combinar esto con la libertad en la toma de decisiones? Bueno, yo creo que de alguna manera estamos obligados a tener en cuenta la voluntad y preferencia de la persona. Incluso estamos, estos ejemplos que ha puesto la persona que realiza la pregunta, además, son muy heterogéneos y desde luego sin mayor información, creo que hay que respetar la voluntad y preferencia de la persona y por tanto es esencial trabajar con la persona para que pueda comprender cuál es la situación de riesgo en este caso en la que se puede encontrar. Y segundo, decir que hay un concepto o hay un derecho que es el de la dignidad del riesgo, es decir, las personas con discapacidad también tienen derecho a tomar decisiones que generen situaciones de riesgo, ¿no? Luego habrá que ver también qué tipo de situación y si requiere apoyos más o menos intensos, pero bueno, pues yo qué sé, decidir solicitar un préstamo para comprarse algo, pues es una decisión que la persona toma de forma informada. Bueno, pues es un riesgo, si en ese momento tiene trabajo, que se puede quedar sin trabajo y puede tener dificultades para pagar ese préstamo, pero es una decisión que tendrá que tomar la persona si asume o no ese riesgo, ¿no? También, pues aquí lo que tendremos es, pues tu riesgo es mayor si tienes un contrato que no es indefinido, si tienes un contrato a media jornada, si con eso ganas poco dinero, si ese préstamo se va a llevar el 80% de tus ingresos, es decir, ahí hay toda una serie de cuestiones que es nuestra obligación el informar a la persona e intentar que tenga toda la información necesaria para poder tomar esa decisión. Pero como ya dice la convención y como dice la ley, pues bueno, también no podamos tomar decisiones en sustitución de ellas y bueno, tampoco debemos de realizar o de caer en la influencia indebida en la toma de ese proceso de decisiones. Eh, Creo que esto es uno de los grandes desafíos que nos establece la ley, porque bueno, pues requiere esa información y ese llegar a acuerdos con la persona, incluso asumir que a veces la decisión que tome la persona no va a ser la misma que hubiéramos tomado nosotros si hubiéramos podido, y eso pues nos va a generar a veces dilemas, que yo creo que es lo que nos está planteando la pregunta que ha realizado la persona que la ha hecho, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a encontrar con dilemas, que quizá ahí está mucho más capacitado Rafael de Asís para hablar de dilemas que yo, ya que, bueno, pues él sabe mucho de filosofía. Muchas gracias. Inés, la siguiente pregunta es muy importante insistir con los indicadores respecto al 7 bis. En el caso de la ilegalidad de este indicador, ¿podríamos pensar en la nulidad del procedimiento? Gracias, Maribel. Sí, yo creo que en el caso que la no utilización de ajustes de procedimiento podría llevar a que el procedimiento fuera declarado nulo.
pero ¿en qué condiciones? Yo creo que lo importante es saber en qué condiciones podría ser declarado nulo. Deberíamos de haber solicitado los ajustes de procedimiento y hubieran debido ser denegados, y además debemos acreditar luego que esa persona efectivamente necesitaba ajustes de procedimiento, que tenía unas necesidades que, como establece el artículo 7 bis, en relación a la comprensión, a la comunicación y a la interacción con el entorno, que le llevan a no poder participar en el procedimiento. Tal y como establece el artículo 7 bis, o sea, no todas las personas con discapacidad únicamente por presentar una discapacidad van a tener derecho a los ajustes de procedimiento, sino que va a haber que acreditar, como digo, que tienes esa discapacidad y además necesitas esos ajustes para participar en el procedimiento. Yo así se me ocurre que serían las dos cuestiones. Si nosotros no los hemos solicitado, no los hemos alegado, quizá luego vamos a tener más dificultades para iniciar ese proceso en el que solicitemos la nulidad del procedimiento. Muchas gracias, Inés. La siguiente pregunta es, ¿la entrevista con la persona con discapacidad en el procedimiento contencioso es en presencia de los letrados? No, la entrevista es una entrevista reservada con la autoridad judicial. Los letrados no deben de estar en la entrevista, ni siquiera aunque sea contenciosa. No estamos hablando de un proceso penal, ni una prueba preconstituida, ni nada similar. Estamos hablando de una entrevista que tiene la autoridad judicial con la persona con discapacidad. Diferente sería que nosotros alegáramos a lo mejor el 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en ese caso se alegara la necesidad de un facilitador que haga de puente comunicativo entre la persona con discapacidad y la autoridad judicial, o incluso la figura del acompañante. Pero eso no tiene que ver con la entrevista reservada con la autoridad judicial, que además entiendo que incluso aunque sea un procedimiento contradictorio, eso no afecta a la entrevista con la autoridad judicial. El juez va a intentar averiguar pues, cuál es la voluntad y preferencias de la persona, va a intentar entrevistarla, y lo que van a hacer, la presencia de los letrados o las letradas, tanto de parte como de la parte contraria, es de alguna manera contaminar ese testimonio. Muchas gracias, Inés. La siguiente pregunta sería, ¿podrías explicar qué se puede hacer si la persona o la familia detecta un indicador de ilegalidad? Bueno, pues yo creo que la familia, si detecta o la persona, si detectan un indicador de ilegalidad, deben, bueno, pues yo creo que estaría justificado un recurso. Si están de acuerdo con lo que establece la resolución y hay un indicador, bueno, pues ahí, hombre, siempre es costoso, tanto personal como económicamente, el recurrir. Pero yo creo que puede ser una herramienta importante para recurrir resoluciones con las cuales no estemos de acuerdo. Muchas gracias, Inés. Y esta sería la última pregunta. Eh, Tengo resolución por parte de la Fiscalía de guardado de hechos. Tengo que incidir en conseguir la curatela representativa y con esto me vale para dar los apoyos diarios a su hijo que tiene 20 años. Gracias. Bueno, lo que establece la ley es que la curatela únicamente, o sea, las soluciones, digamos, judiciales son el último recurso. El último recurso es la curatela asistencial y el ultimísimo va a ser la curatela representativa. Lo que dice la legislación, lo que dice el Código Civil, es que si hay una situación de hecho, una guarda de hecho adecuada y suficiente, no es necesario el utilizar otras medidas. Una de las finalidades de la ley es la de desjudicializar la vida de las personas, y la guarda de hecho lo permite. Entonces, si la persona que tiene acreditada la guarda de hecho a través de un documento de la Fiscalía le resulta suficiente
para poder operar en la vida diaria de la persona, yo creo que es suficiente. Y recordemos además que la guarda de hecho incluso nos permite la toma de decisiones representativas en algunos casos. Es decir, que si yo tengo que hacer un acto extraordinario de administración y necesito vender un bien para proporcionar algo a la persona, siempre, obviamente, una decisión basada en la voluntad y preferencias de la persona e incluso en sus derechos. Tengo la opción que, aunque sea guardador de hecho, puedo ir al juez para que de forma extraordinaria me autorice. Entonces, yo creo que si hay una situación de hecho diaria donde todo funciona bien y además tenemos la opción ante situaciones extraordinarias de solicitar una autorización judicial para un acto concreto, yo creo que si con eso es suficiente, desde luego no hay que acudir a un procedimiento judicial. Muchas gracias, Inés. Y si alguno tenéis alguna pregunta, se la mandáis por correo, que lo pondrán en el chat para que así podamos seguir con el seminario, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Maribel, y gracias al público por preguntar tanto. Es que es un tema muy interesante, Inés. Muchas veces lo hemos hablado. Bueno, pues ahora tengo el honor de presentar a Rafael de Asís. Rafael es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Es investigador del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba y responsable de la red El Tiempo de los Derechos. Además, forma parte del equipo coordinador del Observatorio de Jurisprudencia, desde el que se elaboró el informe que nos viene a presentar, donde se han analizado 651 resoluciones judiciales. Adelante, Rafael, y muchas gracias por participar. Pues muchas gracias, Maribel, por la presentación y bueno, gracias a todas y todos por estar aquí. Yo tengo una presentación que voy a compartir, a ver si lo hago bien. Vale, creo que ya está. Muy bien. Bien, bueno, no he podido estar desde el comienzo porque tenía clases en la universidad y entonces sí he podido escuchar un poquito algo la intervención de Inés presentando los indicadores. Supongo que ya se ha contextualizado, ¿no? El observatorio que inicia sus tareas en 2022, se habrá contado un poco cuáles han sido los objetivos, ¿no? Yo sí que quería incidir en esto, ¿no? Un poco por lo que voy a presentar hoy, por lo que ha hablado Inés, ¿no? Efectivamente, el observatorio lo que hace es analizar la jurisprudencia de aplicación, ¿no? De la reforma del Código Civil, de la reforma de la Ley 8/2021 en materia de capacidad jurídica y lo que pretendemos pues, bueno, es extraer conclusiones centradas un poco en la actividad judicial, pero que sirvan para todos los operadores jurídicos, ¿no? Yo creo que esto es importante. Claro, lo que nos es más fácil dentro de todas las dificultades, que ahora hablaré alguna de ellas, pues es acceder, ¿no? a las resoluciones judiciales dentro de todas las dificultades, pero las conclusiones, eh, yo creo, de estos análisis que tienen que ver con la propuesta de cambios metodológicos y normativos, con las buenas y malas prácticas, con el pensar en vacíos en la formación, ¿no? de todos los operadores jurídicos, yo creo que tiene que ver, no es solamente, digamos, un observatorio dirigido a la actividad de los jueces y juezas, sino también yo creo que a todos, ¿no? Porque es verdad, como veremos, que igual hay algunos indicadores, ¿no? En lo que nos incumben también, ¿no? O que incumben, lo ha dicho Inés, que yo me dedico a la filosofía del derecho y eso me ha tranquilizado mucho, Inés, que es a lo que yo me dedico sobre todo, pero bueno, a las letradas y los letrados que seguro que muchos que estéis aquí, pues bueno, ejercéis, pues también esto nos incumbe, ¿no? A la hora de exigir
de exigir el cumplimiento, obviamente, de la legalidad, pero también de la realización de buenas y malas prácticas, porque sin nuestra tarea, sin esa tarea, pues en muchos casos no se conseguirá, ¿no? Un poco esa idea que se repite mucho de que el acceso a la justicia es una obra, ¿no? De todos los que participan, ¿no? En el ámbito jurídico, pues aquí también se cumple, ¿no? Bueno, voy a presentar un informe, ¿no? Que hemos elaborado desde el observatorio y en el que han participado mucha gente. Es verdad que el último empujón lo hemos pegado entre Carla Bonell, que es investigadora del instituto y trabajadora de HelpAge en la actualidad, y yo, pero bueno, aquí hay más de 20 personas que han estado colaborando de diferentes universidades, también como no podía ser de otra forma, de LIBER y de Plena Inclusión, y bueno, y con una parte importante, ¿no? Del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, donde en un determinado momento de funcionamiento del observatorio también pusimos en marcha alguna clínica jurídica que, como sabéis, pues es una metodología de formación para también futuros profesionales del derecho, ¿no? Y desde la que también pues, hemos podido incluir ahí también el observatorio, y el análisis se ha podido beneficiar también del trabajo de esos estudiantes, normalmente de estudiantes de posgrado, aunque en alguna ocasión también lo hemos extendido al grado. También en esta primera introducción, antes de entrar en materia, bueno, pues decir que la mayoría, bueno, ya lo ha apuntado Maribel, ¿no? Aquí vamos a presentar un análisis de 651 resoluciones. En la actualidad tenemos alguna más analizada, pero no dio tiempo a incluirla. Y la mayoría de estas resoluciones en las que se basa este informe, sobre todo las que se refieren a juzgados y tribunales de primera instancia, pues decir bueno, que las hemos conseguido gracias al esfuerzo de Plena Inclusión y de LIBER, ¿no? Quienes a su vez pues las han obtenido a través de sus redes de juristas. Y quiero comenzar con esto porque probablemente uno de los grandes problemas del observatorio es el acceso, ¿no? a este tipo de resoluciones que... mm, y bueno, pues ya pues animaros, ¿no? a que en la medida, si nos hacéis llegar por vuestro trabajo profesional, pues resoluciones de este tipo, pues nos vendrá muy bien, porque bueno, la idea es seguir un poco con el análisis. El informe que hemos elaborado es un punto de partida, porque como veréis, lo que yo voy a traer sobre todo aquí son datos que permiten hacer reflexiones, ¿no? Y las reflexiones no las vais a encontrar, y luego todos estos datos también nos permiten hacer otros tipos de análisis, ¿no? Muy, muy interesantes, sobre todo cuando de lo que se trata es de plantear el enfoque de derechos humanos, ¿no? O tener en cuenta el enfoque de derechos humanos a la hora de analizar la jurisprudencia, ¿no? Aún así, bueno, digo, son 651 resoluciones. Probablemente alguien puede decir, bueno, son pocas. Pues sí, porque se habrán dictado muchísimas, en este tiempo. Pero sí que creemos que bueno, sí que creemos que no hay un análisis así tan numeroso, ¿eh? Obviamente no lo hay desde los indicadores, ¿no? Porque no se podría, estos indicadores los hemos creado también desde el observatorio. Pero bueno, sí que creemos que constituyen una muestra significativa, ¿no? Porque se proyecta, como ahora veremos, en todo el Estado español, en grandes poblaciones y en pequeñas poblaciones, y realmente es una muestra aleatoria, ¿no? Es decir, que no se han escogido las resoluciones, sino que nos han ido llegando ya como digo, por las organizaciones y por los profesionales, ¿no? Por lo que sí que consideramos que es una muestra significativa, ¿no? La manera de trabajar que hemos tenido, no sé si esto se ha explicado. Bueno, lo que hemos hecho, ya digo, con todas estas personas que han ayudado, investigadoras,
de universidades y de organizaciones, pues lo que hemos hecho y lo que hicimos en un primer momento es elaborar como una especie de ficha en donde se le pedía pues, al investigador que analizase la resolución que fuera y se completara la ficha. La ficha en un primer momento pues era una ficha con pocos datos, luego esto la verdad es que fue creciendo, ¿no? Y a comienzos del 2024, como habrá apuntado ya Inés, pues comenzó el trabajo en el observatorio, o quizá un poquito antes, bueno, se empezó el trabajo para elaborar indicadores que nos presentasen buenas y malas prácticas y también decisiones enfrentadas a la normativa. Ya teníamos pues muchas resoluciones examinadas, ¿no? Algunos de los indicadores aparecían en esas fichas, pero otros muchos no. Y lo que hicimos pues fue, desde mayo del 2024, pues hacer una nueva lectura de esas resoluciones desde los indicadores. Los indicadores, y algo diré más adelante, ¿no? Que se han realizado, y lo ha explicado Inés, ¿no? Desde un enfoque de derechos humanos, también hay que ser conscientes de que en su aplicación al análisis de las resoluciones, pues tienen el alcance que tienen. Cuando digo el alcance que tienen es que hemos sido precavidas y precavidos. Nos hemos un poco guiado por la literalidad de las normas y por la literalidad de las resoluciones para así ser capaces de crear conclusiones, ¿no? Conclusiones sistemáticas. Y hemos intentado realizar un análisis objetivo minimizando al máximo las apreciaciones subjetivas, ¿no? Y por eso todo el análisis que vamos a presentar aquí pues se ha basado en lo que la resolución recoge. Y esto para algunas o algunos puede ser una limitación, pero es que nos parecía que esto debía ser así. Tanto es así, luego lo señalaré con algunos de los datos, ¿no? Pero en las opciones que dábamos a los investigadores, pues en muchas ocasiones, pues por ejemplo, voy a poner el ejemplo con los ajustes de procedimiento, ¿no? Las opciones que se daban a los investigadores, pues eran, aparecen ajustes de procedimiento, pues era sí, no procede, no y no consta, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho a la hora de realizar el informe es unir el no y el no consta, ¿no? Porque nos parecía que así evitábamos quizá una apreciación subjetiva. Bueno, el no consta, y lo hemos puesto como no consta, no como no. Quiero decir, bueno, pues no consta que se han realizado ajustes, ¿no? En ocasiones el investigador decía que no. Bueno, pues para evitar, como esto ha sido un análisis de varios investigadores, para evitar quizás apreciaciones subjetivas, pues lo hemos dejado en no consta, ¿no? Y entonces en muchos casos, pues en algunas, esto, bueno, sirve para entender, ¿no? Y también la filosofía con la que hemos hecho el informe, que como decía es intentar evitar al máximo todas las apreciaciones subjetivas. Entonces lo que yo voy a hacer básicamente es, voy a comenzar presentando unos datos generales del informe, del estudio. Luego daré unos datos ya relacionados con los indicadores, haciendo una diferenciación entre lo que podríamos entender, siguiendo un poco lo que ha señalado Inés, ¿no? Lo que son indicadores enfrentados a la norma, o sea, que nos dan datos de quizá actuaciones o de resoluciones que se enfrentan a la normativa, ¿no? Y otros datos que tienen que ver con lo que hemos llamado buenas y malas prácticas, ¿vale? Y luego terminaré con un resumen, digamos, con los grandes datos, bueno, los grandes datos que quizá podemos extraer de este análisis. Bueno, voy a intentar hacerlo esto en el tiempo que tenemos, ¿no? Y para que por si hay algunas preguntas, pues intentar aclararlas. Bueno, esto, como decía, bueno, lo que hemos analizado son 651 resoluciones, ¿no? En el estudio, en el informe, pues aparecen todas, una a una, ¿no? Las que son, ¿no? De estas resoluciones, pues hay 16 que son del Tribunal Supremo,
hemos analizado 187 de audiencias provinciales y luego 448 de juzgados de primera instancia y de instrucción. De estas resoluciones, si hacemos el análisis por tipo de resolución, pues una parte importante son autos, ¿no? Prácticamente el 57,6% de las resoluciones son autos, mientras que el 42,4% de las resoluciones que hemos analizado son sentencias. Si lo hacemos por procedimiento, ¿no? Diferenciando, bueno, lo que son el procedimiento llevado por jurisdicción voluntaria o por vía de lo contencioso, o sea, la foto en la actualidad, ¿no? Una vez que hemos parado el funcionamiento del observatorio para realizar el estudio, pues el 53,8% de las resoluciones tienen que ver con procedimientos voluntarios y el 46,2% con contenciosos. Hay que entender que nosotros nos ponemos a trabajar en el año 2022. Lo primero que nos llegan son, obviamente, procedimientos, la gran mayoría son procedimientos contenciosos, pero como no podía ser de otra manera, pues se observa una disminución, ¿no? En el gráfico que tenéis, que podéis ver a la derecha, pues se puede ver esa disminución progresiva de los procedimientos contenciosos que entre los años 2021 y 2022 pues representaban el 61% total de las resoluciones que hemos examinado, mientras que en las que son del 2023 y 2024, en esas resoluciones pues representan el 17%, ¿no? Lógicamente se observa, ¿no? Pues una evolución en esa línea. Bueno, simplemente para que veáis, ¿no? De las 651 resoluciones, pues están todas las comunidades. Es verdad que hay esto a la hora de realizar el estudio hay que tenerlo en cuenta, pues hay una parte importante que son resoluciones que son resoluciones catalanas de la Comunidad de Cataluña, pero y esto, claro, tiene importancia porque, como todos sabéis, porque ellos tienen su propia normativa en esta materia, pero bueno, obviamente ahí la convención sigue siendo algo relevante y también la legislación general del Estado, ¿no? Luego, hay también, ¿no? Por comunidades, pues ya os digo, 202 de las 651 resoluciones son catalanas, de Valencia 96, Andalucía 70, País Vasco 61. Otro dato así general importante que también permite extraer conclusiones, ¿no? Pero bueno, si tenemos en cuenta la disposición transitoria quinta, que es esta disposición, como sabéis, que tiene que ver con las revisiones, con los procedimientos de revisión de las situaciones anteriores, sobre el total, pues el 40,2% de las resoluciones examinadas tienen que ver con procedimientos de revisión, mientras que prácticamente el 60% no. Si tenemos en cuenta, bueno, si observamos, bueno, de todas estas resoluciones que hemos examinado, cuáles tienen que ver con nuevos procedimientos, es decir, con procedimientos que no son ni de aplicación de la disposición transitoria quinta, ni de la disposición transitoria sexta, que como sabéis, pues es aquella que tiene que ver con los procesos que ya estaban en marcha y que esos procesos se ven afectados, ya estaban en marcha y se ven afectados por la reforma. Se puede observar que hay una evolución progresiva, ¿no? También lógica, ¿no? Hacia nuevos procedimientos, mucho menos en 2021, lógicamente, pero ya aumentan, ¿no? En 2022 y 2023. Hay una parte importante del análisis que estamos haciendo en el informe, pero que aquí no vamos, que estamos haciendo en el observatorio, pero que no vamos a traer a este informe, pero que sí es algo que puede ser significativo a futuro, ¿no? Y que puede ser algo interesante, es hacer un poco un análisis con perspectiva de género, ¿no? Aquí solamente traigo algún datillo, ¿no? Pues
si tenemos en cuenta el sexo de la persona con discapacidad, prácticamente está muy repartido, ¿no? El 48% son mujeres y el 40% hombres, ¿no? Y en los otros casos, pues prácticamente son que no consta, ¿no? en la resolución. También es interesante a futuro, aquí no voy a traer ninguna conclusión, quizá examinar las resoluciones, pero quizá para esto igual cuando tengamos un número mayor, también por sexo del magistrado, ¿no? Así en términos muy generales, algo que también quizás es una foto de lo que es la justicia en la actualidad, sobre todo en el ámbito de los juzgados y tribunales de primera instancia, bueno, más el 50%, ¿no? Son mujeres y el 31% hombres, teniendo en cuenta el sexo del magistrado, ¿no? Hay un 17,8% en lo que no nos consta. Una parte importante que siempre examinamos en el observatorio, pues era si tenían en cuenta, ¿no? las resoluciones, si tenían en cuenta o si citaban la convención. Es verdad que bueno, pues el 66,7% de las resoluciones examinadas hacen una referencia explícita a la convención, ¿no? El porcentaje es muy alto, como tiene su lógica, ¿no? En el ámbito del Tribunal Supremo, ¿no? Probablemente porque ahí ya la perspectiva de derechos, el problema ya claramente no tiene que ver, siempre tiene que ver con derechos, pero ahí probablemente cuando ya la cuestión llega al Supremo, pues lo tiene que ver mucho más, ¿no? Pero ya digo, citada también casi en el 70% de los juzgados de primera instancia y en el 60% de las audiencias provinciales, ¿no? Y si vemos esta cita variando en jurisdicción voluntaria o en jurisdicción o en los procedimientos contenciosos, el porcentaje es muy parecido. Es verdad que, aunque aquí no aparece el dato, en las resoluciones más recientes cada vez hay, o estamos observando, ¿no? Habría que verlo con más detenimiento, pues quizá como que se cita menos la convención, ¿no? Y se cita menos, pero también esto igual tiene su lógica, ¿no? En un primer momento, en las resoluciones, pues, digamos, en la motivación de quien juzga, se hace mucha referencia a lo que es la reforma, a lo que significa y por qué la convención. Y luego ya igual pues va desapareciendo, ¿no? Porque se van, quizá no sé si es esto así, pero se va normalizando. Habría que verlo, pero sí que puedo señalar que se observa esa tendencia. Un dato importante es el de las curatelas, ¿no? Y sobre todo, bueno, el de las curatelas representativas, que como sabéis, lo ha explicado, lo ha señalado Inés, ¿no? Y lo sabéis, ¿no? Pues es una medida excepcional. Es verdad que de las resoluciones examinadas, el 57,8% de las resoluciones terminan con una curatela representativa. También me parece un dato significativo, como lo es también que el 77,5% de las resoluciones dictadas en los procedimientos de revisión terminen decidiendo como medida de apoyo pues algún tipo de curatela. Esto me parece que es significativo, aunque también hay que ser conscientes de que esto es significativo dependiendo de cómo se satisfagan los indicadores. Quiero decir, primero estamos en un ámbito judicial. Yo creo que el gran objetivo de la ley es que estas son las medidas de apoyo, ¿no? Podríamos pensar, bueno, que la judicialización de todo esto sea la excepción. Y por tanto, pues igual en ese ámbito judicial, pues el que haya una presencia tan significativa de curatelas, algunos o algunas lo pueden matizar su relevancia. Pero ya digo, esto yo creo que depende sobre todo de si estas curatelas representativas se hacen o se adoptan, ¿no? de una forma justificada.
cualquier caso, que el 77,5% de las resoluciones editadas en los procesos de revisión terminen con curatela, sí que me parece importante. Bueno, y vamos ya a los datos desde los indicadores. Lo he señalado al comienzo que nuestro análisis, el análisis que hemos hecho, se centra en las resoluciones y en lo que quien resuelve ha manifestado explícitamente, ¿no? Y que esto podría ser una limitación, porque es verdad, o alguien puede pensar que pueden darse situaciones en las que alguna exigencia legal no aparezca en la resolución, pero esta exigencia igual sí que pueda estar en la documentación o en el expediente del caso al que no hemos tenido acceso, ¿no? Este es un problema que no podemos solventar, pero que de producirse, si se ha producido en algún momento, lo que sí que creo que es una mala práctica. Igual en algunos casos, pues lo que hemos llamado como una resolución o lo que se puede entender como una resolución enfrentada a la normativa, pues no lo sea por esto, pero si esta es la razón, creemos que es una mala práctica, porque obviamente debería aparecer, ¿no? Manifestado en la resolución. De nuevo, aquí quizá el ejemplo de los ajustes de procedimiento también nos sirva. Bueno, cuando llegue a ese ejemplo lo diré, ¿no? Y luego también, bueno, pues volver sobre lo que he dicho sobre la posibilidad de que ciertos casos que se señalan explícitamente en el informe pues puedan ser matizados, ¿no? Porque implican a cierta dosis de subjetividad, ¿no? Pero como digo, lo hemos tratado esto de minimizar al máximo, y la interpretación que ha predominado es la de presumir siempre, o de alguna manera, presumir la legalidad de la actuación judicial. Claro, cuando no hemos encontrado o cuando hemos visto que faltaba algo, pues ahí ya lo hemos subrayado. Una de las cosas que hemos pedido a los investigadores e investigadoras siempre, bueno, es que nos hicieran una valoración. Esta valoración es la valoración del investigador, ¿no? Pero bueno, nos pueden dar una idea, ¿no? Son personas que conocen el tema, todas conocen la convención, todas llevan a cabo o realizan, ¿no? Este análisis desde un enfoque de derechos humanos, tienen distintos puntos de vista, lógicamente, pero bueno, su valoración yo creo que puede ser relevante, ¿no? Bueno, y como ven, pues hay una valoración negativa, ¿no? Pues que casi o que llega al 40%, ¿no? de las resoluciones, ¿no? Pero también es verdad que hay una valoración positiva que está por ahí, ¿no? Por ahí rondando, no llega al 40%, pero sí que se acerca, ¿no? Y luego ya, pues ahí hay la cosa interna, ¿no? Bien, decía, posibles situaciones de incumplimiento de la normativa. Todo esto tiene que ver con indicadores que ha señalado Inés, ¿no? Una de las primeras cuestiones, ¿no? de las primeras cuestiones que es la filosofía, ¿no? de todas las reformas, el respeto a la voluntad, deseos y preferencias, ¿no? de la persona, ¿no? Artículo 268 del Código Civil lo señala claramente. Pero todos somos conscientes que nada más producirse, bueno, sí, pronto, ¿no? De entrar en vigor la norma, tuvimos ya una primera sentencia del Tribunal Supremo que se refirió precisamente a esto, ¿no? Y lo que nos vino a decir en este punto, lo que vino a decir el Tribunal Supremo es que atender no significa seguir, básicamente, ¿no? No recuerdo ahora mismo cuál era sus palabras, pero básicamente era que atender la voluntad, deseos y preferencias no significaba seguir lo que la persona quería, ¿no? Lo que la persona expresaba, ¿no? Y nosotros seguramente lo haya explicado Inés, hemos intentado ser muy cuidadosos y seguir pues con independencia de que no todas ni todos estemos de acuerdo con esa manera de entender este artículo por parte del Tribunal Supremo,
nos hemos intentado ajustar a eso, ¿no? Y bueno, en este sentido, bueno, pues aquí sí que hemos decidido mantener en este gráfico el no y el no consta, porque sí que nos parecía que aquí sí que tenía sentido, ¿no? Cuando un investigador ve que claramente no se está atendiendo la voluntad, deseos y preferencias, pues ponerlo. Porque aquí sí que veíamos que era diferente con el no consta. Y aquí, pues como ven, en el 16% de los casos se considera que claramente no se atiende de la manera en la que el Tribunal Supremo entiende. No se atiende la voluntad, los deseos y preferencias de la persona con discapacidad. También es significativo el dato del no consta, ¿no? Porque el no consta también es que no consta que se atienda, ¿no? Y esto también es relevante. Lo he querido poner aquí este gráfico junto al de otra de las exigencias, ¿no? Que es la de la entrevista, porque me parece que pueden, obviamente con entrevistar no se satisface lo que el Tribunal Supremo dice, pero para algunos igual lo pueden entender así, ¿no? Y aquí es importante porque en un 41,6% de las resoluciones examinadas no consta que se haya entrevistado a la persona. Yo no soy capaz de decir que en un 41,6% de las resoluciones no se haya entrevistado a la persona, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no consta, y esto es importante, porque bueno, pues el juez o la jueza en su resolución no lo ha planteado, y esto es una exigencia, ¿no? de nuestra normativa. En los ajustes, bueno, aquí con los ajustes, bueno, pues es muy claro, ¿no? Y los datos son impresionantes. Obviamente obedecen a algo, y es que el controlar si se realizan o no ajustes, pues es difícil, pero sí que creo que tiene que ver con una mala práctica. Está claro que existe, ¿no? La obligación de realizar adaptaciones y ajustes que garanticen la participación en condiciones de igualdad. Pues bien, de todas las resoluciones examinadas, solamente en un 1,7% hemos encontrado referencias a estos ajustes. De nuevo aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues que se hayan realizado los ajustes y que nadie lo exprese en la resolución, o que el juez o la jueza no lo exprese en la resolución. Pero si esto es así, nos parece que es una mala práctica, porque obviamente la importancia que tiene esto para el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, pues y también un poco cuando hemos realizado los indicadores de buenas y malas prácticas, nuestra idea es crear cultura de cumplimiento de la Convención y del enfoque de derechos humanos, ¿no? Y, y, y expresar, ¿no? Si se han realizado ajustes que se han realizado, nos parece que es algo importante. En cualquier caso, ya digo, no consta la realización de ajustes nada más y nada menos que en el 96,3% de las resoluciones examinadas. Otra de las exigencias, de las obligaciones o de las prohibiciones, ¿no? de los indicadores que tenían que ver con la legalidad, es el de que no nombrar a persona que realice apoyo, pues, a alguien que tenga una relación contractual o que presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga. Aquí vemos que de todas las resoluciones examinadas, solo en 13 hemos visto que esto se incumplía. Digo solo, claro, los 13, cada uno de ellos en su individualidad son importantes, ¿no? Pero es verdad que en un 97% de los casos esta exigencia, que es muy clara, ¿no? Y muy evidente, pues se está cumpliendo. Otra de las exigencias claras, ¿no? Que es la de la privación de derechos, pues también tiene unos datos quizá mayores, ¿no? Solamente hemos encontrado, y todas ellas siempre en resoluciones muy al comienzo, ¿no? de la aplicación de la nueva normativa,
solamente en 2 resoluciones, ¿no? De las 651 hemos considerado que se estaba produciendo una situación de privación de derechos. También entre las obligaciones, ¿no? Y en estos indicadores de legalidad o de cumplimiento de la normativa, pues está esa comunicación, ¿no? de las resoluciones que se dicten, pues esa comunicación de oficio a los registros civiles, ¿no? Para que se practiquen los asientos que correspondan. Pues bien, en un 58,6% de las resoluciones examinadas nos consta que esto es así. Pero es importante que en un 41,4% no nos consta. No nos consta, de nuevo, que puede ser que es que quien decide pues no lo haga, pero no lo haya puesto en la resolución. Bueno, nos parece también importante, si es así, pues entenderlo entonces como una mala práctica, ¿no? Otra de las exigencias, y que tiene que ver también con los indicadores de los que ha hablado Inés, pues es lo que tiene que ver con la audiencia, ¿no? Con las pruebas que se practiquen, ¿no? Lo que señala el artículo 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es dar la audiencia al cónyuge no separado de derecho legalmente o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, así como a parientes más próximos. Bueno, lo hemos agrupado todo esto y en un 51% creemos que esto se cumple, pero en un 49% no nos consta. No nos consta, de nuevo. ¿Es un no tajante? Bueno, es un no consta, ¿no? Y también nos parece significativo. Señalaba Inés como interesante el tema de los dictámenes periciales, ¿no? Lo que señala el artículo 759 también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y esa exigencia de contar en todo caso con profesionales especializados, no solamente del ámbito sanitario, sino también del ámbito social. Bueno, pues en una parte muy, muy, muy importante, las resoluciones se basan solamente en un profesional sanitario, en torno al 61,6%. Y solamente en el 11,4%, además del profesional sanitario, pues aparece un profesional de ámbito social, ¿no? Algunas resoluciones se han basado solo o hacen referencias exclusivamente a un profesional de ámbito social, ¿eh? Y luego hay un número importante de resoluciones en las que no consta. Aquí en este gráfico pues hay un colorín de este que no aparece ahí, ese es que no procede, ¿no? En algunos casos ha habido algunas resoluciones en donde no procedía porque se estaba resolviendo otro tipo de cuestión. Bueno, las cuestiones que tienen que ver con el plazo de revisión, ¿no? Ya también lo ha subrayado Inés, ¿no? Ese plazo máximo de 3 años, pero también es posible extensión hasta 6 pero siempre de forma justificada. Bueno, aquí en alguna resolución, no aparece en este gráfico, ¿no? En alguna resolución también del comienzo nos hemos encontrado con un plazo superior a 6 años, ¿eh? En todo caso, en el primer gráfico superior de la izquierda, pues ahí tienen un poco pues, lo que son de 6 años, porcentaje importante, un 30,3%, 5 años, 4 años, el de 3 años, 2, etcétera, ¿no? Nos parecía importante el ver si se cumplía esa exigencia en los casos de plazo superior a 3 años, que están en torno a un 34%, una cosa así, ver si, de las resoluciones examinadas, ver si se justificaba, ¿no? Y nos hemos encontrado como que en un 54,6% de esas resoluciones, es decir, que establecen un plazo superior a 3 años, en un 54,6% no se justifica. No se justifica explícitamente. Esto también es algo importante, ahora lo señalaré cuando hable de las buenas prácticas, no sé cómo voy de tiempo, bueno.
voy a ir un poco más rápido. No se justifica explícitamente. Igual quien decide piensa que lo ha justificado, porque imaginemos, esto es una práctica muy habitual, se da cuenta del informe del médico forense, el informe del médico forense dice lo que sea, que esta persona tiene un gran deterioro cognitivo, que no, tal, y a la hora de poner el plazo de revisión de las medidas de apoyo adoptadas, pues dice 6 años y ya está. Y claro, esto no es justificar, ¿no? Por mucho que, aunque hayas, estás haciendo que quien lea la resolución tenga que sea quien justifique o no esa medida, ¿no? Y luego también nos parecía interesante, pero a la hora de las buenas y malas prácticas, ¿no? Pues también ver si se justifica, si quien decidía la revisión, pues justificaba, aunque fuesen por un periodo de 3 años, que no es una exigencia, pero un periodo menor, pero si había ahí una justificación, ¿no? Y en un 16,6% del total de los casos se justifican las medidas de apoyo y en un 83,4% pues no consta esa justificación. Bueno, voy con las buenas y malas prácticas. Las primeras tienen que ver con la justificación, ¿no? Con las exigencias de justificar las medidas de apoyo adoptadas, ¿no? Y aquí traigo 4 gráficas que tienen que ver con el respeto a la dignidad y los derechos, con con el respeto a la voluntad sí, deseos y preferencias de la persona, con la necesidad y proporcionalidad de las medidas y con la máxima autonomía de la persona, porque son 4 grandes exigencias, digamos, de justificación de las medidas de apoyo adoptadas que vienen en el 249 y en el 268 del Código Civil, y que de nuevo dan muestras, bueno, de cómo hemos actuado y de algunas de las dificultades. Está claro que resulta difícil comprobar que se satisfacen esas exigencias desde la simple lectura de las resoluciones, ¿no? El único criterio en el que apoyarse es que quien resuelve justifique la medida aludiendo explícitamente a estas exigencias. Y este es el criterio que hemos seguido. Es decir, ante la dificultad de comprobar que la medida se basa realmente en estos criterios, lo que hemos decidido considerar como buena práctica que quien decide alude explícitamente al criterio. Ahora bien, también importante, a la hora de aludir a estas exigencias, lo que hemos observado son 2 tipos de prácticas. Una que es la más habitual, que consiste en señalar en primer lugar el tenor literal de las normas que aluden a estas exigencias, es decir, entero el artículo 249, entero el artículo 268, y una vez que se han dicho, pues decir, pues ahora, en virtud de esto, aplico una curatela, y ya está. Sin que exista una conexión, ¿no? Argumentativa o justificativa entre una cosa y otra. No sé, una cosa es decir, pues suelto aquí el Código Civil y decido. Y otra cosa que es la menos habitual es pues, en señalizar que estas medidas de apoyo pues, y su justificación concreta tiene que ver con esos criterios establecidos, ¿no? Bueno, pues bien, con independencia de que entendemos que la práctica más correcta es esta segunda, que estoy diciendo, ¿no? Pues lo que hemos dejado es un poco al criterio del investigador, ¿no? La consideración de si se satisfacen o no estos criterios. Y ahí aún así, bueno, pues aquí los tenéis. No consta que las medidas se justifiquen apelando a la dignidad y los derechos en un 55%, basándose en deseos y preferencias en un 39%, que se justifiquen apelando a su necesidad y proporcionalidad, pues solamente se hace en un 51%, y que se justifiquen apelando a la máxima autonomía de las personas, pues esto se hace en un 16%. La exigencia, y voy de forma más rápida, yo supongo que el informe, no sé si ya está público, va a ser ya dentro de nada, o igual ya está subido a la página web, ¿no? ¿Se recaba informe a entidad antes de la comparecencia? Pues que nos conste solamente en un 25%. Digamos, a entidad pública, ¿no? La exigencia del 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Que se recabe certificación del registro civil o de otros registros sobre las medidas de apoyo inscritas, pues esto solamente nos consta que se hace en un 0,8%.
Puede ser que porque no lo considere oportuno, bueno, pues creo que una buena práctica sería decirlo. El, el dictamen pericial, antes hemos dado datos, ¿no? Pues el dictamen pericial antes de la comparecencia, pues en un 61,4% nos consta que es así, ¿no? La entrevista, bueno, antes he dado algún dato sobre la realización de la entrevista. Aquí tenemos algunos datos sobre si es presencial. En la mayoría de los casos nos consta, o sea, en una parte importante consta que sí, el 42,5%, en otras no consta, aunque es verdad que puede ser que no conste porque no sea, el juez no lo ha manifestado de forma explícita, ¿no? Una exigencia del 759, pues de cómo se ha garantizado, ¿no? Cómo se ha garantizado la participación de la persona durante la entrevista. Esto solamente nos aparece en el 24,6% de las resoluciones. Los esfuerzos para que el juez nos diga los esfuerzos, o la jueza los esfuerzos para conocer la voluntad, deseos y preferencias, pues esto nos aparece en un 21%. Y un dato muy significativo, el que se recoja en la resolución que la autoridad judicial ha informado a la persona sobre las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, esto nos consta, solamente nos consta en un 2,5% de las resoluciones examinadas. Sobre la curatela, bueno, que se justifique la curatela porque no hay otra medida de apoyo posible, pues esto se produce en un 47% de los casos, es decir, en un 52% no se justifica de esta manera, no se justifica su excepcionalidad. El que las medidas tengan que ver con las concretas necesidades de apoyo cuando se adoptan curatelas, solamente cuando se adoptan curatelas, esto se justifica, ¿no?, en un 78,6% de los casos, en un 21,4% no. Que la resolución recoja el contenido de los dictámenes periciales, esto también es importante, pues se recoge en un 60,5% de las resoluciones, es decir, el contenido, no la simple alusión al dictamen pericial, sino su contenido se recoge en un 60%. Y también muy importante, pues que aparezca en la resolución que se ha informado a quien tiene que ejercer los apoyos sobre la obligación de voluntad, la obligación de respetar voluntad y preferencias de la persona, pues esto nos consta que se ha hecho en un 44,6% de las resoluciones examinadas. Sobre los plazos de rendición de cuentas, bueno, pues no constan estos plazos de rendición de cuentas en un 67,5%. Y las medidas de control, ¿no? Cuando una de ellas puede ser la rendición de cuentas, pues es las medidas de control, pues, en un 49%, o casi en un 50%, pues no aparece ninguna medida de control, ¿no? Obviamente la que aparece cuando hay medida de control más normal es la rendición de cuentas en los datos que antes daba. Bueno, y ya termino, porque ya estoy en tiempo. Última parte, muy brevemente, y que aparecen ahí, son los grandes datos, un resumen de lo que es el informe. Bueno, resoluciones valoradas negativamente, pues un 40%. Que citen la convención, pues ya lo he señalado, un 66%, más o menos un 66%, un poquito más, ¿no? Un 66,7%. Que constituyan una curatela representativa finalmente, pues más de la mitad de las resoluciones, ¿no? Y que establezcan algún tipo de curatela, lo señalaba antes, a mí me parece un dato significativo, en los procesos de revisión, es decir, en la revisión de medidas que ya se hubiesen establecido conforme a la legislación anterior, pues la curatela es la medida estrella, ¿no? Y en relación con los indicadores, ¿no? En estas diapositivas, lo que está en rojos tiene que ver con incumplimiento de normativa, según los indicadores que hemos realizado. Que conste la realización de ajustes de procedimiento en un 2% de las resoluciones examinadas.
Que se respete claramente la voluntad, deseos y preferencias de las personas, pues en un 39,5 de las resoluciones examinadas. Que se justifique la medida apelando a la dignidad y los derechos en un 44%, apelando a la voluntad, deseos y preferencias en un 60,7%, apelando a su necesidad y proporcionalidad en un 51,6% y apelando a que son medidas que respetan o que favorecen la autonomía de la persona en un 16%. Estas exigencias, ¿no? Pues en lo que es la motivación, en lo que es la justificación, pues no se satisfacen completamente. Que conste la participación de la persona, nos consta en un 57,4%, y no nos consta en el resto, ¿no? Que conste que se ha hecho una entrevista presencial en un 42,5%, que en la resolución se recoge cómo se ha garantizado la participación de la persona, cómo se ha garantizado, ¿no?, esa participación. Es decir, no solamente que ha participado, sino cómo ha sido esa participación en un 24,6%. Los esfuerzos que se han realizado para conocer la voluntad nos aparecen expresados en un 21%, en un 20,9% de las resoluciones. Que se ha informado a la persona sobre las alternativas de apoyo existentes en un 2,5%, que se ha dado audiencia a parientes en un 51%, que se ha realizado un dictamen pericial en un 77%, que se ha solicitado antes de la comparecencia ese informe pericial en un 61,4%, que ha participado en el dictamen pericial un profesional del ámbito social, es solamente en un 14%, que se ha solicitado antes de la comparecencia informe a entidad social un 25%, que se recoge el contenido de los dictámenes periciales en un 60,5%, que se recaba certificación sobre las medidas de apoyo existentes no llega al 1%, que se justifique la constitución de la curatela en que no hay otra medida de apoyo en un 47,1%, y que se nombra persona que apoya a persona con relación contractual en un 2,10%, que privan derechos en muy pocas resoluciones, en un 0,3%, que se comunica a los registros la medida adoptada en un 58,6%, que consta el plazo de la revisión de las medidas en un 69,5%, que se establece un plazo superior de revisión y se justifica a 3 años, plazo de revisión superior a 3 años de la medida, y se justifica en un 45,4%. Y bueno, y otra serie de datos, no me quiero extender más porque nos vamos a quedar ya sin tiempo, que los podéis encontrar en el informe, en el informe que hemos elaborado, y como veis, decía al comienzo, pues tenemos muchos datos, yo creo que nos sirven, dentro de todas las limitaciones que he intentado, ¿no?, señalar, pues sí que nos sirven para darnos una idea de cómo se está aplicando y de qué aspectos, sobre todo, yo creo, de qué aspectos son mejorables, ¿no?, y en cuáles de ellos hay que incidir para que todas estas resoluciones pues se ajusten, ¿no?, a la filosofía de la reforma y al enfoque de derechos humanos, que es el enfoque que nos exige, ¿no?, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y nada más, no sé si supongo que habrá preguntas o igual, ¿no? Pues sí, Fenomenal. sí, hay Rafa, hay preguntas. Bien. Ahora mismo te las hago. La primera es, ¿se han observado diferencias en la sentencia entre presentar la demanda a través de jurisdicción voluntaria o con abogado y procurador? Vamos a ver, es verdad que el dato de que si la distinción es entre, claro, jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa, esos datos sí los tenemos, ¿no? Y que igual nos pueden servir. No hemos hecho el análisis, ¿no? Pero sí que tenemos creo que lo he dado entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa, que igual es a lo que te quería referir. Con la presencia con intervención de abogado, que es verdad que no tenemos ese dato.
podríamos mirarlo. Vale. Y luego hay otra pregunta. ¿Quién tiene el deber de comunicar a los registros civiles? Bueno, yo creo que la normativa, por eso yo creo que la normativa, me tranquiliza que esté Inés, que es la que sabe quizá más de esto, ¿no? Pero yo creo que la normativa lo que dice es que en la propia resolución o en otra, o posteriormente, deberá notificarse la medida a los registros. Entonces, bueno, lo que tiene que ser, quien lo tiene que hacer es el juzgado, vamos a decirlo así, ¿no? Y sí que creemos que es una buena práctica hacerlo en la resolución, claro. Y lo que no, y por eso en el análisis no hemos puesto que no hemos puesto el no, hemos puesto que no nos consta, ¿no? Que exista la obligación está claro, bien en la resolución o bien con posterioridad, ¿no? Y lo que no nos consta es en las resoluciones examinadas, el dato que tenemos es que en un porcentaje, que ahora mismo no lo sé, tendría que volver al esto, pero en un porcentaje interesante, vamos a decirlo así, pues no consta que se haga. Muchas gracias por tu intervención y el poder estar hoy aquí con nosotros. Y ahora le paso la palabra a Luis Gonzaga, presidente del IBER. Buenos días, compañeras y compañeros. Nos encontramos hoy cerrando esta jornada de reflexión, análisis y aprendizaje sobre un tema fundamental, y es la aplicación de la Ley 8/21. Una norma que marca un antes y un después en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en nuestro país. Este acto de hoy ha sido un espacio de encuentro para compartir avances, identificar retos y reafirmar nuestro compromiso con un cambio estructural y cultural necesario para construir una sociedad más justa e inclusiva. Este informe presentado del Observatorio de Jurisprudencia es el resultado de un trabajo riguroso y multidisciplinar. En sus páginas, como nos ha explicado Ignacio e Inés, pues se analiza cómo nuestros tribunales están implementando esta normativa transformadora, con el análisis de 651 resoluciones judiciales de todas las comunidades autónomas. Los datos nos ofrecen una mirada clara sobre los aciertos y sobre las áreas de mejora, permitiéndonos avanzar en paso firme hacia la aplicación efectiva de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los hallazgos del informe nos llaman a la acción. Si bien es alentador observar que un 66,7% de las resoluciones mencionan la Convención, todavía queda mucho camino por recorrer en términos de garantizar la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, un principio central de la ley. No podemos ignorar que en un 16,1% de los casos analizados, este respeto no se cumplió, ni que en el 41,6% de las resoluciones no consta la participación de la persona con discapacidad en el procedimiento. Estos datos nos recuerdan que el cambio no es solo legal, sino profundamente cultural. La Ley 8/21, que es una herramienta poderosa, pero su potencial solo puede materializarse si cada operador jurídico, cada institución y cada persona asume su responsabilidad en este proceso de transformación. Esto implica formar, sensibilizar y dotar de recursos a quienes tienen en sus manos la tarea de hacer efectivo este derecho. Es una responsabilidad compartida que nos exige ir más allá de la norma para construir entornos donde la autonomía y la dignidad de las personas sean protegidas en todo momento. Quiero aprovechar este momento para expresar mi profundo agradecimiento al equipo del Observatorio y a todas las entidades que habéis contribuido a este esfuerzo. Su dedicación y compromiso han hecho posible este informe, que se convierte en una guía imprescindible para seguir mejorando. También quiero agradecer a todas las personas que han participado en esta jornada, aportando ideas, experiencias y, sobre todo, esperanza. Cerramos hoy este espacio con la firme convicción de que estamos en el camino correcto, pero también con la conciencia que aún nos queda mucho por hacer. Que este informe no solo sea un diagnóstico, sino una herramienta para la acción, un impulso para seguir construyendo una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Juntas y juntos, continuaremos trabajando para que este cambio sea una realidad en cada rincón de nuestro país. Muchas gracias.